Todos hemos visto a personajes animados perder la calma, gritar, explotar, derrumbarse emocionalmente en medio de la pantalla mientras los demás los miran sin saber qué decir. Y normalmente eso es malo. Normalmente decimos que exageró, que se pasó de la raya, que podría haberlo manejado mejor. Pero hay casos donde el colapso es completamente justificado, donde el personaje aguantó tanto, pasó por tanto y fue tan maltratado por la vida o por quienes lo rodeaban que cuando finalmente estalla, lo único que puedes hacer es aplaudir. Hoy vamos a repasar los colapsos emocionales más increíbles de los personajes más famosos de la historia de DreamWorks. Del menos al más justificado, los momentos en que un personaje perdió el hilo y tenía todo el derecho del mundo de hacerlo. Si te gustan estos análisis y disfrutas revivir los momentos más intensos de tus películas favoritas, suscríbete al canal y deja tu like. Es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con el caso de un león de ciudad que nunca pidió que lo sacaran de su zona de confort. Alex, Madagascar. Para ponerte en contexto, Alex era la estrella indiscutida del zoológico de Central Park, el león más famoso de Nueva York. Tenía su show, tenía su público, tenía sus bifes de primera calidad servidos puntualmente todos los días. Era, en el sentido más literal de la palabra, un animal de ciudad que no conocía nada más y no necesitaba conocer nada más. Hasta que Marty decidió escaparse al mundo salvaje y arrastró a Alex con él al caos total. El problema de poner a un carnívoro que lleva toda su vida comiendo carne procesada en medio de la naturaleza es uno solo: el hambre. Y el hambre en un depredador no entiende de amistad ni de buenas intenciones. Cuando Alex empieza a pasar días sin su comida habitual, algo en él se activa sin que lo pueda controlar. Su instinto más básico toma el mando, y lo que aparece no es el león simpático del zoológico. Y cuando eso pasa, lo primero que ve enfrente es a su mejor amigo. Antes de llegar a ese punto, Alex ya venía dando señales visibles de que la situación lo superaba. Cuando intentaba nadar de vuelta a Nueva York, a mitad del océano, con el pánico de quien siente que el mundo entero se le vino encima sin aviso previo, lo decía sin rodeos. Una oportunidad a este lugar. Estoy cansado, hambriento. Solo quiero irme a casa. Y tenía razón, él no pidió irse. Todo arrancó porque Marty quiso reconectarse con sus raíces, y nadie consideró lo que eso significaba para un león que ni siquiera sabía cómo cazar. El problema de Alex no era la mala voluntad, era que lo pusieron en una situación para la que no tenía ninguna preparación posible. Y la naturaleza no espera a que uno esté listo. ¿Es válido haber llegado al límite? Completamente. Aunque el límite casi le costara a Marty algo más que el susto. Y si Alex explotó porque lo sacaron de su ambiente, el siguiente caso es el de alguien que explotó porque su propio ambiente se volvió irreconocible. Shrek Forever After. Para ponerte en contexto, Shrek era el ogro más temido de los pantanos, una criatura cuya sola presencia hacía huir a los aldeanos. Alguien que construyó su identidad entera alrededor de ser algo salvaje, independiente y que no le rendía cuentas a nadie. Después de 4 películas, ese ogro estaba cambiando pañales, posando para pinturas familiares y siendo el animador central de la fiesta de cumpleaños de un chico llamado Pantalones de Mantequilla. El niño le pidió el rugido con la energía de alguien que pide un juguete en una tienda, sin entender que ese rugido alguna vez paralizó de terror a personas reales. Y Shrek, con la paciencia de alguien que lleva demasiado tiempo fingiendo que todo está bien, le respondió con lo que le quedaba de su yo original. Un ogro solo gruñe cuando está enojado. No querrás verme enojado, créelo. Hazlo. La ironía es que esa frase ya no asustaba a nadie. El rugido que una vez fue su identidad más profunda se había convertido en entretenimiento de fiesta infantil. Y cuando todos aplauden y vitorean como si fuera un truco de magia, algo en Shrek se rompe. No explotó con la familia, explotó con la versión de sí mismo que habían montado en la torta. Esa explosión no era sobre el cumpleaños, era sobre alguien que perdió quién era de a poco,
y no supo en qué momento dejó de reconocerse. Y si Shrek perdió su identidad por la familia, el siguiente caso es el de alguien a quien le robaron una identidad que ni siquiera había terminado de construir. Tigresa, Kung Fu Panda. Para ponerte en contexto, Tigresa llevaba toda su vida entrenando en el Palacio de Jade, no como pasatiempo, sino como propósito absoluto. Cada madrugada, cada hueso dolorido, cada año de práctica existían por una sola razón: ser elegida como el guerrero dragón. Era el destino que sentía que había ganado con décadas de trabajo real. Entonces, llegó Po, un panda que cayó literalmente desde las gradas durante la ceremonia, y el dedo de Oogway lo señaló a él. La explosión de Tigresa no fue un grito, fue algo más cortante. Cuando finalmente le habló a Po sin filtros, cada palabra sonaba como años de frustración comprimida en un solo momento. De entrenar al verdadero guerrero dragón, y está atorado contigo, un panda corto. No era crueldad gratuita. Era la pregunta que no podía dejar de hacerse. Si todo ese esfuerzo no alcanzaba, ¿qué significaba haberlo dado todo? Tigresa no odiaba a Po. Odiaba que el sistema que prometía recompensar el trabajo duro hubiera resultado ser tan arbitrario como cualquier otro. La reacción de Tigresa es el de todas las personas que hicieron todo bien y vieron cómo el resultado igualmente no llegó, y que tuvieron que seguir adelante al otro día como si eso no doliera. Y si Tigresa perdió algo que creía ganado, el siguiente caso es el de alguien que aguantó 20 años para hacer una sola pregunta que nadie le respondió. Tai Lung, Kung Fu Panda. Para ponerte en contexto, Tai Lung fue criado por el maestro Shifu desde cachorro. Shifu lo entrenó, lo formó y le prometió un destino. Le dijo que era especial, que estaba destinado a ser el guerrero dragón, que todo el dolor y los huesos rotos tenían un propósito concreto. Y cuando llegó el momento de recibir ese pergamino, Oogway dijo que no. Shifu, el hombre que había construido toda esa expectativa, no hizo nada. No defendió a su hijo adoptivo. No cuestionó la decisión. Se quedó parado mientras la promesa de toda una vida se deshacía en segundos. Cuando Tai Lung escapa después de 20 años en prisión y vuelve a confrontar a Shifu, lo que dice no es un discurso de villano. Es la pregunta que nunca pudo hacerle a alguien que lo había fallado desde el principio, dicha con una desesperación que no admite respuesta tranquila. ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Un hijo abandonado. Un chico al que le construyeron un sueño y luego se lo quitaron sin explicación. 20 años pensando en esa pregunta y la respuesta nunca llegó. Lo que convierte a esta reacción como la más resonante de los tres de Kung Fu Panda es que Tai Lung nunca dejó de querer la aprobación de Shifu. No quería el pergamino por poder. Lo quería porque era la única forma en que entendía que podía ser amado. Y si Tai Lung sufrió por expectativas que otro le impuso, el siguiente caso es el de alguien que construyó las propias y se negó a soltar el control cuando la realidad no las cumplió. Lord Shen, Kung Fu Panda 2. Para ponerte en contexto, Shen era el heredero de una familia de pavos reales que gobernaba Gongmen, brillante y perfeccionista, el tipo de hijo que cualquier familia noble hubiera querido tener. El problema fue una profecía. La vidente le dijo que sería derrotado por un guerrero de blanco y negro. En lugar de procesarlo o simplemente vivir su vida, Shen tomó la decisión más extrema posible: eliminar preventivamente a cada panda que existiera. Sus propios padres lo desterraron, y eso le dio tiempo y resentimiento suficiente para perfeccionar su plan. Cuando vuelve y le pide a la vidente que repita la lectura, esperando que el camino haya cambiado, escucha exactamente lo mismo. En lugar de cuestionarse, mira al horizonte y pronuncia algo que suena menos a amenaza y más a obsesión sin freno. Ya no quedan más pandas. Lo irónico es que si Shen hubiera ignorado la profecía desde el principio, probablemente nunca se hubiera cumplido. Fue su propio miedo al destino el que lo construyó. Y en lugar de verlo, eligió no verlo hasta el final. Hay algo profundamente humano en eso. El intento desesperado de controlar lo que no se puede controlar, gastando cada recurso disponible en combatir una sombra que se vuelve más grande cuanto más la perseguís. Y si Shen le tenía miedo al futuro, el siguiente personaje colapsó cuando ganó ese futuro y descubrió que no sabía qué hacer con él. Megamind.
Para ponerte en contexto, Megamind pasó toda su vida siendo el villano, porque el sistema lo empujó ahí desde pequeño. Metroman era el héroe adorado. Megamind era el raro que nadie quería cerca. Ser malo es para lo que sí soy bueno. Perfeccionó su arte. Desafió a Metroman una y otra vez, sabiendo que iba a perder. Era una rutina. Y en esa rutina, al menos sabía quién era. Hasta que un día ganó. Metroman desapareció. La ciudad era suya. Y entonces descubrió que no tenía idea de qué hacer con eso. Sin héroe que enfrentar, sin propósito que lo definiera, Megamind se derrumbó de una manera que ningún plan malvado podía anticipar. Mirando la ciudad vacía que supuestamente había conquistado, dijo algo que nunca se había permitido pensar. Sin metas, lo tenemos todo y no tenemos nada. Y esa pregunta en el vacío es la reacción más honesta de esta lista. No fue contra un enemigo, fue contra la identidad entera que había construido alrededor de algo que ya no existía. Porque cuando tu propósito desaparece, no importa si desapareció porque perdiste o porque ganaste. El resultado es el mismo. De repente, no sabes quién sos ni para qué estás ahí. Y eso, en cualquier contexto, es un derrumbe válido. Y si Megamind colapsó cuando ganó, el siguiente personaje colapsó porque llevaba años perdiendo exactamente lo mismo. Grook, los Croods. Para ponerte en contexto, Grook era el padre de la única familia de cavernícolas que seguía viva en un mundo prehistórico donde la muerte estaba a la vuelta de cualquier cueva. Si seguían vivos, era por él. Su paranoia, su rigidez y su negativa a cambiar de rutina habían mantenido a todos con vida cuando todos los demás habían desaparecido. Llevaba años siendo el escudo de su familia. Cada decisión que tomaba venía de un lugar real, el miedo genuino a perderlos. Ese miedo era molesto, sí, pero también era lo que los mantenía respirando. Y nadie se lo agradecía. Hasta que llegó Guy, joven, carismático, lleno de ideas nuevas. Y en cuestión de horas, todo lo que Grook había construido durante años quedó obsoleto. Su familia lo dejó de lado con la misma velocidad con que descubrió el fuego. Cuando todos empezaron a seguir a Guy como si Grook no existiera, el colapso fue inmediato. Con la cara de alguien que acaba de ver cómo le roban el único rol que tenía en el mundo, preguntó en voz alta lo que nadie quería responder. Tunk ya estaba caminando hacia Guy. Este no era un hombre celoso, sin razón. Era alguien que sacrificó todo por su familia y descubrió que el amor de su familia era transaccional. Bastó alguien más interesante para que todo lo que él había construido dejara de importar. La reacción de Grook no fue el de alguien que perdió el control. Fue el de alguien que por primera vez en su vida no tenía ningún rol que cumplir. Y cuando no sabes quién sos sin el rol que siempre tuviste, eso es exactamente cuando todo se derrumba. Llegamos a la mitad de la lista y si este contenido te genera algo, un like me ayuda a seguir. Seguimos. Y si Grook perdió el control cuando lo ignoraron, el siguiente caso es el de alguien que llevaba toda la vida siendo ignorado. Y finalmente, no pudo más. Dave, los pingüinos de Madagascar. Para ponerte en contexto, Dave era un pulpo con un talento genuino para el espectáculo. Hacía malabares, se transformaba, entretenía a las multitudes del zoológico con un nivel de habilidad que muy pocos animales podían igualar. Era la estrella indiscutida de cada zoológico en el que vivió. Y entonces llegaron los pingüinos, esponjosos, adorables, que hacían cosas graciosas sin ningún esfuerzo real. No tenían el talento de Dave, pero tenían algo que él nunca podría tener. Eran lindos. Y eso era suficiente para que la multitud los adorara y olvidara que Dave existía. El patrón se repitió en cada zoológico al que fue transferido. Cada vez que llegaban pingüinos, Dave desaparecía del mapa. Y la acumulación de esos olvidos fue construyendo algo oscuro con mucha paciencia. Cuando los pingüinos lo enfrentaron y ninguno lo reconoció, Dave les explicó su historia con la voz cansada de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que nadie ve. Llegué a entender que algunas criaturas nacen para recibir todo el amor. El resto de nosotros no recibe nada. ¿Era exterminar a todos los pingüinos una respuesta proporcional? No. ¿Era la respuesta de alguien rechazado sistemáticamente durante años sin ninguna otra salida? Absolutamente sí. Dave es el recordatorio de que el rechazo acumulado no desaparece solo, no se procesa sin ayuda.
Se convierte en algo que crece en silencio hasta que encuentra la primera oportunidad de salir. Y cuando sale, lo hace con toda la fuerza de años comprimidos. Y si Dave colapsó por años de invisibilidad, el siguiente caso es el de alguien que se pasó siglos invisible, sin que nadie se lo explicara. Jack Frost. El origen de los guardianes. Para ponerte en contexto, Jack Frost llevaba 300 años en el mundo sin que ningún niño pudiera verlo. No porque eligiera la invisibilidad, sino porque los niños solo ven a quienes creen, y nadie le había enseñado a nadie a creer en él. Pasaba los siglos generando nieve y diversión para personas que atravesaban ese viento frío sin notar que había alguien ahí. 300 años es mucho tiempo para estar completamente solo. Cuando los otros guardianes intentaron reclutarlo y él se resistió, la razón no era rebeldía. Era que después de 3 siglos invisible, había construido toda su identidad alrededor de la idea de que no importaba, que intentar ser visto era preparar la siguiente decepción. Cuando una niña finalmente lo miró de frente por primera vez, Jack no supo cómo reaccionar. No porque fuera frío, sino porque nadie le había enseñado qué hacer cuando alguien finalmente sí está ahí. Lo dijo con la voz de quien no lo esperaba después de todo ese tiempo. ¿Estás viéndome? ¡Está viéndome! ¡Está viéndome! 300 años no gritan, pesan. Y ese peso acumulado es algo que duró 3 siglos antes de encontrar una salida. Lo que hace que este caso sea diferente a los demás de la lista es que Jack nunca explotó hacia afuera. No destruyó nada. No armó ningún plan de venganza. Su colapso fue interno, sostenido y silencioso. Y eso, en muchos sentidos, es más difícil de ver y más difícil de sanar que cualquier explosión visible. Y si Jack colapsó por años de invisibilidad, el siguiente caso es el de alguien que colapsó en un solo segundo en el peor momento posible. Hippo. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Para ponerte en contexto, Hippo había pasado toda la primera película luchando contra su propia tribu para demostrar que los dragones no eran enemigos. Lo logró. Cambió la mentalidad de toda una generación de vikingos. Construyó una amistad con Chimuelo que definió quién era como persona. Y en la segunda película, durante el reencuentro más emocionante de su vida, Chimuelo mató a Stoico. No fue intencional. Chimuelo estaba bajo el control mental del dragón alfa. Nadie eligió lo que pasó. Pero el resultado era concreto e irreversible. El padre de Hippo murió a manos de su mejor amigo en el momento que debería haber sido el más feliz de su vida. El colapso de Hippo no fue un grito ni una explosión de rabia. Fue el silencio de alguien que no tiene palabras para lo que acaba de presenciar. Y cuando Chimuelo se acercó confundido después de recuperar el control, Hippo reaccionó desde el dolor más profundo. ¡No! ¡Apártate de él! ¡Largo! ¡Vete de aquí! Ese no era enojo con Chimuelo. Era el derrumbe de alguien al que le arrancaron 2 cosas al mismo tiempo: al padre y la certeza de que el mundo que había construido era seguro. Y lo más devastador es que Hippo no podía culpar a nadie de manera clara. No podía odiar a Chimuelo porque sabía que no era responsable. No podía cerrar ese duelo en ningún lugar limpio. Tenía que seguir adelante cargando algo que no tenía destinatario posible. Y si el de Hippo fue el más doloroso, el siguiente caso es el de alguien que colapsó al descubrir que su propio hijo le había ocultado algo que cambiaba todo. Stoico. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Para ponerte en contexto, Stoico era el jefe de Berk, construido para liderar, forjado en décadas de guerra contra los dragones. Lideraba a su gente con la autoridad de quien tiene las cicatrices de combate que respaldan cada orden que da, y llevaba años sin saber cómo conectar con Hippo, su hijo, que no encajaba en ninguno de los moldes que él entendía. Llegó la demostración final del entrenamiento. Todo Berk mirando. El momento en que Hippo tenía que demostrar que era un cazador de dragones. Y en lugar de eso, salió volando encima del dragón, que se suponía que tenía que matar. El mundo de Stoico no se tambaleó. Se cayó entero. Cuando lo encaró después, con la cara de quien acaba de ver derrumbarse todo lo que construyó, le dijo lo que sentía sin medir las palabras. Escogiste tu bando con ellos. No eres un vikingo. No eres mi hijo. Era el colapso de alguien sin herramientas para procesar que su hijo era completamente diferente a todo lo que conocía.
Eso duele en los dos sentidos, porque Stoico tampoco eligió no entender. Simplemente nunca le enseñaron que entender era posible. Y la serie tiene la inteligencia de no convertirlo en villano por eso. Lo convierte en un padre que estaba equivocado, que lo pagó de la peor manera posible, y que nunca tuvo la oportunidad de enmendar lo que dijo. Eso es mucho más complicado que cualquier antagonista con un plan de conquista. Y si Stoico colapsó porque su hijo rompió todas sus expectativas. El último caso de hoy es el de alguien cuyas expectativas eran infinitamente más pequeñas y cuya reacción sigue siendo la más válida de toda la lista. Ken, la película de la abeja. Para ponerte en contexto, Ken era el novio de Vanessa, un hombre común, sin poderes especiales ni origen trágico, que solo quería tener una relación funcional con la persona que amaba. Trabajaba, hacía planes, intentaba mantener viva la conexión con su pareja con la energía tranquila de alguien que no pide demasiado. Tenían una tradición, la noche del yogur. Puede sonar pequeño, pero eso era exactamente lo que hacía que importara. Era algo de ellos dos, algo constante en una relación que claramente necesitaba puntos de apoyo. Vanessa canceló la noche del yogur por una abeja, no por una emergencia, por Barry B. Benson, un insecto parlante al que acababa de conocer y que de repente era más importante que cualquier plan previo. Ken procesó eso con más paciencia de la que la mayoría hubiera tenido, pero cuando los canceles se acumularon y la atención de Vanessa siguió yendo en la misma dirección, llegó el límite. Con la voz de alguien que finalmente dice en voz alta lo que lleva semanas pensando, soltó: ¡Abejas parlantes! ¡No más noches de yogur! ¡Tengo los nervios deshechos por estos sentimientos encontrados! No era una reacción desproporcionada. Era la respuesta natural de alguien que había estado mirando cómo su relación se disolvía en cámara lenta, sin que nadie le explicara por qué. Ken no tenía un arco de redención, ni una historia de origen oscura. Solo tenía una situación objetivamente ridícula que lo trataba como si sus sentimientos no tuvieran ningún valor. ¿Debería haberlo manejado diferente? Probablemente. ¿Era el más válido del lote? Sin ninguna duda, porque al menos Tai Lung, Dave y Shrek tenían enemigos o sistemas enteros en su contra. Ken perdió a su novia frente a una abeja de 5 centímetros que ni siquiera era de su especie. Y ahí lo tienen. Desde un león que colapsó de hambre hasta un hombre que solo quería yogur, DreamWorks tiene una habilidad especial para construir colapsos, que cuando los analizas de verdad son completamente entendibles. La mayoría de estos personajes no explotaron porque eran débiles. Explotaron porque aguantaron demasiado, porque nadie los escuchó a tiempo, o porque la vida les presentó una situación para la que ningún entrenamiento ni ninguna buena voluntad eran suficientes. Y DreamWorks, a diferencia de otros estudios, tiene la costumbre de no juzgar esos momentos. Los muestra, los deja existir. Y en eso está buena parte de lo que hace que sus historias sigan importando después de años. ¿Cuál de estas reacciones te parece la más justificada? ¿O hay alguno de DreamWorks que se me escapó y que merece estar en esta lista? Déjame tu respuesta en los comentarios, que siempre estoy leyendo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos en la próxima.